Hoy hablaremos de esos círculos misteriosos que se aparecen en varios sembradíos en muchas partes del mundo. Pocos misterios han llamado tanto la atención y han tenido tanto impacto como el fenómeno de las marcas circulares. Antes de 1980, solo unos cuantos granjeros conocían estas desconcertantes pero hermosas anomalías geométricas, que aparecen misteriosamente casi siempre de noche, en los sembradíos de maíz o de otros cultivos. Hoy en día es uno de los enigmas más famosos y visualmente reconocibles de todos los tiempos. Hasta hay una disciplina que se encarga de su estudio, la cereología. La variedad de diseños es casi infinita, pero la más sencilla consiste en un simple círculo en el que los tallos de todas las plantas se inclinan hacia el suelo, sin romperse, simplemente doblándose a la base. Muchas veces el círculo tiene un anillo externo de plantas en las cuales los tallos también están doblados, pero que casi siempre apuntan en dirección contraria a la de las que están en el resto del círculo. A veces este está rodeado de una serie de equidistantes de otros círculos, que pueden comunicarse o no con el principal a través de canales. Otros círculos pueden contener estrechos anillos de tallos erectos atrapados entre el cuerpo principal del círculo y el anillo exterior de los tallos doblados. Inicialmente parecía que los sembradíos se limitaban a los condados del sur de Inglaterra, pero una vez que al fenómeno se le empezó a dar importancia en los medios masivos de comunicación, comenzaron a surgir muchísimo más ejemplos. Muy pronto, de todas partes de Inglaterra se recibían informes sobre este tipo de avistamientos, pero también llegaban relatos de otros países. Entre las explicaciones de su existencia estaban la depredación de los cultivos por parte de puercoespines o tejones, marcas de aterrizajes de naves extraterrestres y parvadas de aves salvajes, incluso infecciones provocadas por hongos o uso excesivo de fertilizantes, y otra, operaciones militares encubiertas para probar armamento. No solo ha aumentado el número de avistamientos, sino la complejidad de los círculos reportados. En su éxito de librería, Pruebas circulares, los ingenieros Pat Delgado y Colin Andrews, quien ahora se dedican a la cereología, sugieren que los círculos son pictogramas crípticos creados por una especie de inteligencia cósmica superior y que fueron identificados por los indios Hopi de Arizona como jeroglíficos que avisan sobre el grave peligro que corre el mundo. Una explicación más prosaica, pero cada vez más aceptada entre los investigadores, es que cuando más complejos se vuelven los círculos, menos probable será que sean producto de la mano del hombre, por no hablar de pisadas, segadoras o por cuerdas atadas a un poste, por ejemplo. ¿Cómo podemos explicar la sorprendente aparición de una marca de un poblado cercano a Ronston, en Cambridge, en agosto de 1991? Con una forma perfecta de un modelo generado por computadora basada en las matemáticas del caos, conocidas como el conjunto Mandelbrot. No hay duda de que el engaño es un factor muy importante en la aparición de los círculos en sembradíos. ¿Cómo se puede confirmar un reportaje divulgados por los medios masivos de comunicación y en declaraciones de quienes aseguran haber cometido este tipo de fraude? Sin embargo, es inaudible la autenticidad de algunos círculos más sencillos. Después de todo, algunos de ellos surgieron en zonas remotas y apartadas, o en sitios pocas veces visitados por el hombre. ¿Y para qué perder el tiempo con este tipo de engaños en lugares así? En mi opinión, la respuesta más popular y plausible a este misterio es la teoría del vórtice plásmico del Dr. Terence Maiden, ex profesor adjunto de física de la Universidad de Dalhousie en Canadá y más reciente editor de la revista de meteorología y de las más memorias de un simposio titulado Círculos del Cielo. Según el Dr. Maiden, si una colina obstruye el paso de una corriente de aire, se forma un vórtice, el cual se encontrará en una masa de aire. Estacionaría en la parte protegida de la colina, para crear una columna en espiral que absorbe más aire y electricidad atmosférica. Cuando entra en contacto con el sembradío, forma un remolino, el cual da al plantío la consabida forma que ya conocemos. La carga eléctrica de la columna
también produce el agudo ruido al que se refiere la gente antes de encontrarse con el círculo recién formado. La teoría de Maiden aborda de manera sucinta no solo la construcción física de los sembradíos circulares, sino también se refiere a las raras, pero fascinantes ocasiones cuando testigos presenciales han tenido la fortuna de observar la formación de este fenómeno. En agosto de 1991 se presentó un caso así, cuando Gary y Vivian Tomlinson caminaban una tarde en Hambledon, Surrey, a la orilla del Mastizal. Súbitamente el maíz a su derecha comenzó a moverse. Sobre su cabeza se formó una nube y empezó a escuchar un extraño ruido muy agudo. Entonces, un fuerte torbellino comenzó a soplar sobre su cabeza, hacia todos lados, hasta el punto que apenas pudieron mantenerse en vertical, excepto el cabello de Gary, que se erizó debido a la acumulación de electricidad estática. De repente el vórtice se dividió en dos. Se disipó en un tenue fulgor y dejó a su paso a un par de impactados testigos en medio de una marca circular típica, donde el tallo de las plantas de su alrededor estaba doblado. La teoría de Maiden se sustenta aún más en los resultados de un equipo de científicos japoneses encabezado por el profesor Yoki Ishito Otsuki. Disculpen mi pronunciación. Quienes anunciaron que en junio de 1991 lograron generar pequeñas pelotas de plasma, aire ionizado, en el laboratorio mediante interferencia electromagnética en el aire. Cuando estas pelotas entraron en contacto con varias placas recubiertas en polvo de aluminio, llevaron a la formación de círculos y anillos similares a los de los sembradíos. Tras investigaciones continuas, también se han encontrado relatos intrigantes, aunque inéditos hasta antes de 1980, sobre el fenómeno de las marcas circulares. Un panfleto ilustrado en agosto de 1678, en el que sugiere que un demonio segador fue el que vio la forma tan extraña en campos de avena, el cual se asemeja demasiado a una marca circular. Sin importancia actual, está en el hecho de que el granjero adquirió una copia de dicho panfleto hecha en 1810 en una subasta que se llevó a cabo en Wiltshire en marzo de 1994, por el cual pagó 280 libras esterlinas. Sin embargo, según el Dr. Maiden, los sembradíos circulares pueden remontarse a muchos años antes de esa fecha. En su libro titulado La diosa de las rocas, especula mucho en el sentido de que las famosas decoraciones en forma de tazón o anillo preferidas de los artistas del Neolítico, los antiguos laberintos, y con diseños con la apariencia de vulva, asociados con la diosa primitiva de la fertilidad, deben de haber sido inspiradas en los primeros avistamientos de los sembradíos circulares y su creación de energía. Muchas veces se ha dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo parece indicar que sucede lo mismo en el campo de la cereología. Espero te haya gustado. Leo tus comentarios. Recuerda, dale corazón a nuestro video. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!